Muy buenas tardes, estimados amigos. Esta es una nueva sesión de tu programa Sociedad Láser. Soy el ingeniero Rosa Menéndez Mueras, investigador y docente a tiempo completo de la Universidad Norbert Wiener. En esta ocasión, como lo comprometimos ya hace 2 semanas, tenemos como invitado al ingeniero Emilio Alfaro. Él es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Norbert Wiener. El día de hoy, el ingeniero Emilio nos va a ilustrar respecto a un tema importantísimo, no solo en nuestra sociedad, sino a nivel mundial. Las organizaciones necesitan administrar los proyectos de forma adecuada. Todo tipo de organizaciones, sean estas públicas o privadas, deben maximizar el uso de sus recursos a través de la gerencia de proyectos o la administración de proyectos. Entonces ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ingeniero Emilio Alfaro, bienvenido al programa de Sociedad Láser. Vamos a tratar ese tema tan interesante. Pero nuestro público está interesado en conocer qué es un proyecto, que deberíamos iniciar por ese tema para hablar de los diversos problemas y o ventajas que pueda generar en nuestra sociedad. Ingeniero Emilio, por favor, si podría ilustrarnos respecto a la definición del proyecto. Bien, como le decía la ingeniera, primero tenemos que diferenciar bien lo que es un proyecto y qué es una operación en general, ¿sí? Cuando hablamos de proyecto estamos hablando de un conjunto de actividades que tienen un objetivo específico, que tiene un inicio y un fin claramente establecidos, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de operaciones estamos hablando de actividades que son repetitivas y continuas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hagamos una comparación, ¿no? Si hablamos de un proyecto, estamos hablando de la construcción de una casa, hablamos de repente una consultoría específica, una auditoría específica, el desarrollo de un software, la construcción de una planta, ¿no? Tiene un objetivo específico y un inicio y un fin claramente establecidos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la fabricación de chocolates, estamos hablando de que se genera siempre el mismo chocolate, ¿no? Con la misma textura, el mismo sabor, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la producción de gaseosas, igual, ¿no? Deberíamos siempre generar la misma gaseosa. Pero no es así en los proyectos, ¿no? Los proyectos, como le decía, son únicos, ¿no? No debería existir 2 proyectos iguales, ¿no? Porque existen características que lo diferencian. Por ejemplo, aparte que el tema temporal que ya hemos dicho, las personas que trabajan en los proyectos no son las mismas, y aunque fueran las mismas, se hicieran en tiempos diferentes. Okay. ¿Sí? Entonces, en un banco X podemos encontrar conjunto de operaciones, conjunto de actividades que tienen un punto de inicio y tienen no tienen un punto de fin. Ese trabajo característico de los cajeros terminalistas, en ese caso estaríamos hablando de una operación. Claro. Ahora, toda organización en general siempre maneja proyectos y operaciones. Comparten el mismo concepto de forma inicial. En todo en general, o sea, la existencia de cada organización siempre va a tener operaciones y proyectos. Lo que se va a diferenciar es en cuántas operaciones tienes y cuántos proyectos tienes, y la importancia que tiene para que la organización pueda mantenerse. Okay. Entonces siempre va a haber eso, ¿no? Perfecto. Si las organizaciones tienen tanto operaciones como proyectos, ¿cuándo, en qué momento debe nacer un proyecto en la organización? ¿Cuándo el proyecto se hace necesario? ¿O podemos afirmar quizá que una organización X solo puede vivir con las operaciones? Depende de su naturaleza, ¿no? Existen organizaciones de repente que su labor es continua, repetitiva. Por ejemplo, en el caso de los colegios, ¿no? Hay un plan curricular que cumplir y digamos que las actividades son programadas por cada año de manera repetitiva. Lo que no quiere decir que no dé paso a la innovación. Entonces, cuando hay alguna innovación, ahí vendría el tema de hacer un proyecto específico, ¿no? Ah, ok, qué interesante ese tema. Entonces, las operaciones son necesarias para asegurar la vida o el quehacer diario de las organizaciones. Pero si las organizaciones desean causar puntos de diferenciación, algún tema de innovación, ampliación, la creación de un nuevo programa o corregir algo que ya existe, entonces en ese caso sería necesario la creación de un proyecto en la organización. ¿El proyecto es nuevo? ¿Es un concepto nuevo? ¿Es un concepto que nace hace poco tiempo o ha existido en todos los tiempos en las organizaciones? Desde el inicio del hombre yo creo que se ha tenido siempre operaciones y proyectos, ¿no?
El tema es que este concepto de la gestión de proyectos o project management se vuelve mucho más popular en estos últimos 20, 30 años por la parte académica, ¿no? Antes no había estándares, si queremos decirlo así, con respecto a la gestión de proyectos. Recién con la guerra mundiales empezaron a desarrollarse ya técnicas mucho más especializadas en cuanto al manejo del tiempo, ¿no? Incluso con temas probabilísticos, estadísticos, ¿no? Y ahora ya tenemos incluso compendios que nos hablan de buenas prácticas relacionadas a la gestión de proyectos, y hay metodologías también relacionadas a la gestión de proyectos, ¿no? Pero estamos hablando de 30, 40 años, ¿no? No estamos hablando tampoco de mucho tiempo, ¿no? Ok, entonces a modo de resumen podemos mencionar lo siguiente, que un proyecto es un conjunto de actividades necesario para que la organización pueda causar puntos de diferenciación. En primera instancia, las operaciones y los proyectos pueden tener el mismo concepto, pero hay puntos importantes que diferencia al proyecto de una operación. Por ejemplo, el tiempo de vida. El proyecto tiene un punto de inicio y un punto de fin. Es finito. El proyecto requiere actividades y un conjunto de recursos. Generalmente los recursos son escasos para un proyecto en particular. Sí. Las personas no necesariamente van a repetir en los proyectos, ¿no? Los recursos pueden ser variables dependiendo de lo que se desea obtener o cuál es el objetivo o el alcance del proyecto. Ahora, vale la pena aclarar ahí que el tiempo que demora un proyecto lo define la organización. Por ejemplo, uno dice, si yo soy una empresa constructora y digamos que hago edificios de departamentos todo el tiempo, entonces uno podría pensar, ¿son operaciones o son proyectos? Son repetitivos y continuos para la empresa constructora. Efectivamente, ¿no? Sí. Pero aún así, como le decía, existen organizaciones cuya naturaleza es hacer proyectos. Entonces, cada organización tiene que diferenciar. Yo le voy a llamar proyecto a aquello que se demore un tiempo superior a un mes. O de repente alguien dirá, no, eso es algo que siempre hago. Entonces, de repente le llamaré proyecto a aquello que me demore más de 3 meses. O alguien de repente dirá, no, pero mis actividades normalmente las hago en el día. Entonces, si hay algo que me demore más de 2 semanas, entonces a eso le llamaré un proyecto. Ahora, siempre y cuando haya una asignación de recursos particular, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo ese conjunto de actividades con ese objetivo específico, ¿no? Entonces, hay como que falta de repente un poco más en la literatura que son proyectos especificar qué cosa es un proyecto, ¿no? Pero le decía, ¿no? Es ese tema de la temporalidad, de la unicidad de un proyecto, son características que le son ineludibles, ¿no? Y el otro tema, como le decía, es que cada organización debe definir claramente cuál es el tiempo que estima para que algo se le pueda considerar proyecto o una operación. Un punto interesante que, si bien es cierto, no existe en la literatura, ¿y cuándo considera una operación? ¿Cuándo considerar lo que se convierte en un proyecto? Porque una operación, por ejemplo, uno podría decir, por ejemplo, una instalación de una línea de internet en una cabina de internet. ¿Es una operación o no es un proyecto? Porque uno puede decir, ¿es un conjunto de actividades que tiene un objetivo específico? Sí. Sería una operación para las personas especialistas en la creación, en la instalación de esas cabinas de internet, pero sería un proyecto para aquella persona que esté invirtiendo en. Dos puntos importantes que tengo que resaltar antes de irnos a unos pequeños cortes es el término de la unicidad del proyecto y sobre todo que el objetivo o el logro después de haber realizado el proyecto puede trascender incluso la propia vida del creador o los creadores. Amigos, nos vamos a un pequeño corte, regresamos con tu programa Sociedad Láser. Permiso.